Vamos entonces a orar. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo en este tiempo, Señor, para darte gracias por un día más de vida que tú nos das, también por este día en que nos reunimos en tu nombre, amado Dios. Bendice todo lo que hagamos en este pequeño estudio, que podamos comprender un poco más de ti. Y, amado Dios, que eso, Señor, sea nuestro gozo y nuestra comunión. Amado Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces tenemos la pregunta número 4 en el día de hoy. Entonces, vamos a hacer un repaso breve de las preguntas anteriores. Las preguntas anteriores, la primera, la de la 1 a la 3, es como el prefacio de el resto del catecismo. Ahí se establece la estructura que vamos a ver. Primero que lo que debemos creer y las prácticas que Dios exige de nosotros. La primera pregunta es como la base de todo el catecismo, que es cuál es el fin principal del hombre, cuál es el propósito principal del hombre. El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces estuvimos viendo que glorificar a Dios, cada aspecto de nuestra vida debe estar enfocado, cada aspecto de la vida de un creyente debe estar enfocado en glorificar a Dios en todo lo que hace. El propósito máximo es de glorificar a Dios, no de glorificarse a sí mismo o a otros. Y gozar de Él para siempre, que en eso es en que nos deleitamos, en cumplir con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, en cumplir el propósito por el cual Él nos creó. Ese debe ser nuestro gozo, y saber de que no solamente en esta vida, sino que cuando termine esta vida aquí en la tierra, continuaremos disfrutando de Él para siempre. La pregunta número 2 es ¿dónde? La pregunta número 3 es ¿dónde se nos enseña más específicamente en las Escrituras, donde encontramos una revelación mucho más clara y específica de lo que Dios es? Entonces, es en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento donde se nos enseña cómo podemos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y la pregunta 3, ¿qué es lo que principalmente nos enseñan las Escrituras? Las Escrituras nos enseñan principalmente lo que debemos creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Entonces, hay un Dios. Para un cristiano eso no es debatible. Nosotros presuponemos que Dios existe y presuponemos que Él se ha revelado. Y esa revelación está en las Escrituras. El concepto de la salvación. La autoridad de las Escrituras depende del autor, que es que no contiene, que no puede errar, e inerrante, que no tiene error. Entonces, ahora, apuntando a la revelación especial, la información que nosotros tenemos, vamos entonces a ver la siguiente pregunta, la pregunta número 4. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? En español la traducen como ¿qué clase de ser es Dios? Entonces, ¿qué es Dios? Y aquí vamos a entrar en algo que es muy complicado. No es fácil. Y si nosotros vamos a hablar de Dios, tenemos que estar claro que nada más vamos a hablar de una pequeña parte de Él, no todo lo que Él es. Así que vamos a leer la pregunta y la respuesta. Dice, ¿qué clase de ser es Dios? Respuesta, Dios es un espíritu
es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Así que esa es la respuesta. Antes de empezar, un paréntesis. Estaba en un video del pastor Rob McCurley, de la iglesia presbiteriana de Greenville. Él menciona que se cuenta que cuando los de la asamblea de Westminster llegaron hasta esta pregunta, tuvieron una dificultad muy grande, porque ¿cómo explican qué es Dios? ¿Cómo ponen eso o cómo respondían esa pregunta en el catecismo? Y él menciona que lo que se dice es que hicieron una pausa para orar. Y uno de los miembros que se encontraba ahí, un presbiteriano, empezó a orar, y la oración que él hizo, la introducción de la oración que él hizo, es la respuesta que tenemos aquí en el catecismo. Que no hay una fuente primaria que demuestre eso. Buen día. Buenas. Buenas, hermano. Buen día. Sí, no hay una fuente primaria que dé testimonio de eso, pero es interesante el dato. Entonces, ¿qué clase de ser es Dios? Así que aquí lo que vamos a tratar de hacer es hablar de una pequeña parte de este ser infinito, eterno, inmutable. Entonces, como un ser, como nosotros, los seres humanos, seres finitos, seres temporales y mutables, pues pudiéramos llegar a entender a un ser que es infinito, eterno e inmutable. Es imposible. Es imposible. Así que Dios se ha comunicado con nosotros por medio de conceptos e ideas que nosotros sí podemos comprender. Sí podemos comprender. Y esos son los conceptos que tenemos que utilizar. Así que vamos a ver las preguntas del material. Las preguntas del material. No pude imprimir en esta ocasión las guías. Al final tiene las preguntas que voy a preparar. Ajá. Están al final. Vamos a discutir directamente las preguntas. Voy a ir en un orden diferente al del material. Voy a ir más en el orden de los conceptos que están en el texto, en el estudio. Agrupando todas las preguntas que se tratan del mismo concepto y vamos a ir viéndolas. Así que, nuevo, ¿qué clase de ser es Dios? Dios es un espíritu, es infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dice la pregunta número 1, ¿qué significa la palabra espíritu? Y aquí necesito de su apoyo. Vamos a discutir cada una de las preguntas. ¿Qué significa espíritu? ¿Qué significa espíritu según el material o su concepto que tengan de espíritu? Dice que sí. Ahora bien, ¿qué significa qué espíritu? La Biblia comenta que quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Esa dice primera de Corintios 2:11. Ok, ¿algún otro comentario? La palabra espíritu se refiere a un ser no material, invisible, impalpable, inmensurável e está associada à capacidade de pensar e saber. En el contexto humano es como los pensamientos de una persona. Ajá. Estoy contestando como dice. Ajá. Sí, entonces un ser material invisible que piensa y actúa sin tener cuerpo. El catecismo infantil dice o pregunta ¿qué es
¿qué es espíritu? No, ¿por qué Dios es un espíritu? Porque no tiene cuerpo como los hombres. No tiene cuerpo como los hombres, es un espíritu, es algo que no podemos ver, es algo que no podemos percibir por nuestros sentidos, vista, oído, gusto, olfato, no podemos, es como algo abstracto, como un concepto abstracto, pero es real, Dios es real. Pero es algo que no podemos percibir por nuestros sentidos, no tiene materia, no podemos tocarlo. Entonces, el espíritu humano, por ejemplo, el alma es también un concepto parecido, porque no podemos verlo, no podemos tocarlo, pero existe. Ajá. Me llama la atención ahí que si es un concepto bíblico, ¿no? Sí. Pero el concepto ahí del espíritu está hablando sobre un espíritu con la letra E mayúscula. Con la E. Significa algo más grande de lo que es un espíritu menor. Como bíblicamente el concepto de espíritu en minúscula es un espíritu humano, un espíritu inmundo, pero en el concepto mayúscula es el Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Dios. Ok, pero el concepto en sí es el mismo en todos los aspectos. El concepto no cambia. El concepto no cambia. Que se quiera hacer un énfasis o una diferenciación por medio de una mayúscula, pero el concepto sigue siendo igual. Es inmaterial, no existe, es invisible, no podemos percibirlo por nuestro sentido, pero, y es lo que vamos a ver más adelante en la siguiente pregunta, vamos a ver la pregunta 5. Sí, de hecho, hermano José, como bien acaban de decir, sí, tanto escribirlo como mayúscula como minúscula describe exactamente las mismas características, pero sí nosotros vamos a darnos cuenta que Dios es un espíritu diferente a los otros espíritus que hay. Porque si tú sigues leyendo la respuesta vas a darte cuenta que dice que es eterno. Los otros espíritus no son eternos. Por eso que ahí lo decía, porque referente a lo que manda a ver en primera de Corintios 2. Correctamente. Sí, y también ese énfasis por ejemplo, Dios con mayúscula, Dios con minúscula, eso al principio no era así. Al principio siempre se utilizaban minúsculas. Después se hizo como una diferenciación entre mayúscula y minúscula para referirse a Dios, el único Dios verdadero, y dioses, por ejemplo, paganos. Dioses, por ejemplo, paganos, o personas que se decían ser dioses. De hecho, hermano, yo nada más un comentario, que cuando yo era niño, aquí en Panamá se veía mucho, porque lo transmitía RPC, los cultos de Jimmy Swaggart. Y yo recuerdo que había veces que se traducía, y cuando ponían Espíritu Santo, muchas veces ponían Holy Ghost. Ghost. Ghost, sí. Entonces yo me acuerdo que le decía a mi mamá, oye, Ghost no es fantasma. Entonces ella me decía, sí, pero así en inglés se dice. Se puede decir Holy Spirit o Holy Ghost. Exactamente. Ajá, entonces vamos siguiendo en la misma línea de espíritu, todavía no hemos salido de ahí. ¿A qué podríamos comparar un espíritu? Pregunta 5. Pregunta 5, ¿a qué podríamos comparar un espíritu? Yo creo que ya dimos ejemplos. ¿A qué podríamos comparar un espíritu? Ajá. ¿Qué otras cosas son invisibles a la vista del ser humano y a los sentidos de él? El oxígeno. Puede ser, pero podría ser. El oxígeno no lo vemos, está en el aire. No. Ajá. Sí, entonces también pueden ser los pensamientos. Recuerden, es como algo abstracto, no podemos sentir con nuestros sentidos naturales. Los sueños. Los sueños son cosas abstractas. Así que esos son también ejemplos de cosas con las que podemos comparar el espíritu. ¿Alguna otra idea? ¿Algún otro comentario? Todas estas cosas son reales. Okay, los sueños, pero no los podemos tocar. El oxígeno, no así de agarrar y que agarré el oxígeno. Lo tengo aquí en mi mano. Como la molécula, ¿no? Así que esta analogía o esta comparación nos ayuda a entender, aunque sigue siendo un misterio. ¿Okay? No podemos
comprender completamente este concepto de espíritu. Vamos entonces a la pregunta 3. ¿Por qué no podemos decir que Dios... En realidad la pregunta sería, ¿por qué no podemos decir que Dios es espíritu? Porque aquí el texto hace una diferencia entre que Dios es un espíritu a Dios es espíritu. ¿Cuál sería o por qué no podemos decir que Dios es espíritu en vez de decir Dios es un espíritu? Porque le está dando como un significado de persona. Bueno, él es una persona. Ajá, y es espíritu, le está dando personajes como algo. Si no está generalizado. Pues, puede ser, es buena respuesta. ¿Por qué no podemos decir que Dios es espíritu? Porque no estaríamos haciendo una distinción entre el Espíritu de Dios y los demás espíritus. Sí, por ejemplo, alma, ángeles, que también son seres espirituales, ¿ok? Porque no es el único espíritu, por eso es que no podemos decir que Dios es espíritu, porque no es el único espíritu que existe. También hay ángeles y almas humanas. Por ejemplo, en Hebreos, vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 14. Se menciona ahí en el texto, en los primeros párrafos, pero de todas maneras, 1.14, Hebreo 1.14. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí hablando de los ángeles. ¿Ok? Entonces, Dios es un espíritu. No se puede hablar que Dios es espíritu porque entonces no estaríamos haciendo una distinción entre Él y los otros seres que también son espíritus. Entonces, el autor de este texto dice que si no hacemos esa distinción, eso vendría a ser una forma de panteísmo, una filosofía que enseña que todo espíritu es parte de Dios, o bien una manifestación de Dios. Entonces, aclarando ese punto, panteísmo. Panteísmo enseña que todo es Dios. Todo es Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios es distinto de su creación. Dios crea, Dios sostiene, pero Él no es parte de la creación. Él no es parte de la creación. Así que el universo es real y bueno, porque Dios dice que Él creó las cosas buenas, pero no es divino. Yo, ninguno de ustedes, ninguno de nosotros somos divinos. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, Dios es distinto de su creación. Hay que quedar claro en ese tema de panteísmo. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver Génesis 1.1. Génesis 1.1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, en el principio Dios creó, pero Dios ya estaba. Así que Él entra en una categoría completamente diferente a todo lo que es creado. Veamos Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces otra vez, ya Dios existía, ya Dios estaba, ya Dios era, y luego todo lo que ha sido creado fue creado. Y vamos a ver Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. Sí. Bueno, dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, entonces vemos aquí,
que nada de lo que ha sido hecho, de lo que entra dentro de la categoría de creado, ha sido hecho. Entonces eso nos crea dos categorías, creado y no creado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es una de las primeras creaciones de Dios. Pero este versículo 3, echa por tierra eso. Porque aquí claramente nos está diciendo que todo lo que entra dentro de la categoría de creado por Dios, y también hablando aquí del verbo, fue creado. Entonces nos está creando dos categorías diferentes, creado, no creado, haciendo una diferencia. Sí, de hecho, en su traducción ellos tienen estos versículos totalmente alterados. Bueno, nada más ahí en el versículo, en el 1, al final del 1 le agregan el artículo un. Sí, era un Dios, así mismo. Sí. Sí, entonces hay dos categorías. ¿Qué pasa? El panteísmo crea o tiene solamente una categoría, todo es Dios. Pero el cristianismo tiene dos categorías, creado, no creado. Dios no es creado. Todo lo demás es creado. Entonces esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y el panteísmo. Ajá. Pregunta, hermano, cuando se refiere a, creo que al capítulo 3 o el 2, por ahí, cuando crea al hombre, Dios crea al hombre, hay una frase que también a veces lleva a confundir o a manipular esa frase en el sentido de hasta personas, hasta yo también tuve confundido con esa parte, cuando Dios dice que crea al hombre a su imagen y semejanza. Ah, ok, sí, de eso vamos a hablar. Sí, de eso vamos a hablar aquí más adelante. Estaba diciendo antes sobre que Dios es una cosa y el hombre no es divinidad, sino que Dios es divino, pero el hombre es creación. Ajá, el hombre es creación. Entonces, ahora más adelante se responde o se ve también ese asunto. Así que ténganlo ahí. Entonces, tenemos que quedar claro en esto para no caer en el error del panteísmo, creer que todo es Dios. Y también corregir, si es posible, a cualquier persona que tenga esta idea por medio de la Biblia. Porque podemos discutir opiniones, pero mejor es tratar de tener algo desde la Biblia. No sé si tenía algún comentario, pastor. No. Ok, entonces ya quedamos claro ahí. Entonces hicimos una diferencia entre por qué Dios es un espíritu y no solamente espíritu. Vamos a la pregunta 4. La pregunta 4 es fácil de contestar. ¿Existen otros espíritus además de Dios? Explica. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora vamos a tratar de explicar. Pero ¿qué pasa con estos otros espíritus? Son creación de Dios, son criaturas de Dios. Y no comparten esa característica porque yo me acuerdo que una de las cosas que yo aprendí hace muchos años atrás es que Dios tiene atributos incomunicables y otros atributos que son comunicables. Hay atributos de Dios que Dios se los pasa, en este caso al ser humano, como tener pensamiento, voluntad y demás. Pero hay un atributo como por ejemplo ese, de que Él es eterno, Él es creador, que Él no se lo va a pasar a más nadie. Eso es de Él. Entonces, sí. Bueno, para mí esa sería una de las más claras diferencias que hay entre Dios, que es el creador, y su creación, Sí. que es lo que lo hace diferente a Él. Y en ese caso es único y Él se lo reserva para Él mismo. Cuando también dice en la Biblia que Él es omnipotente, omnisciente. Eso no se lo pasa más a nadie, eso es de Él. Como atributo personal. De Él, incomunicable, correcto. Sí, entonces eso es, ¿sí? Existen otros espíritus como los ángeles, el alma del ser humano también, pero la diferencia es que estos espíritus no son infinitos, eternos y tampoco son inmutables, que no cambian, como lo dice la respuesta. Dios es espíritu, punto, es infinito, eterno e inmutable. Es el único ser que es infinito, eterno e inmutable. Esa es la diferencia entre
los otros espíritus, porque los ángeles han sido creados, son seres, no son infinitos, no son eternos, y también pueden cambiar. Por ejemplo, tenemos los demonios, que cambiaron. El ser humano también cayó de su estado, porque no era inmutable, podía cambiar. Así que esa es la pregunta 4. Hermano, y eso de que lo que usted acaba de decir, de que los espíritus, Dios se diferencia del resto de los espíritus en todo, es que esta creencia es, o lo contrario a lo que nos está diciendo el catecismo y la Biblia, es lo que cree la religión popular. La gente normalmente piensa que el diablo y Dios están a la misma estatura, por ejemplo, y que ellos pugnan y hacen un pulseo para ver quién es más fuerte entre los dos. Entonces eso es totalmente incorrecto. Sí, entonces le atribuyen cosas a los seres creados que solamente le corresponden a Dios. Por ejemplo, los ángeles, y así pues. Gente que supuestamente conversa con sus ángeles o reciben información de los ángeles. Ok, entonces ya vimos el concepto de espíritu en el caso de Dios. Dios es un espíritu. Ahora vamos con lo que el hermano César estaba mencionando, que son los atributos de Dios, o en otras palabras, las características de Dios o cualidades de Dios. Vamos a la pregunta. Bueno, antes de entrar ahí, vamos con la 6. ¿Qué nos enseña la respuesta del catecismo a negar respecto a Dios? En esto que estuvimos viendo de que Dios es un espíritu. ¿Qué nos enseña a negar esta parte o esta respuesta del catecismo? Dios es un espíritu. Nos enseña a negar cualquier posibilidad de intentar hacer imágenes. Esa es una, faltar al mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese sería el segundo mandamiento. ¿Y qué otra? Ajá. Hacer imágenes es una. Hacer imágenes es una de Dios, que no tiene cuerpo ni elementos materiales también. Ok. Por ejemplo, están los no recuerdo si son, creo que son unitarios. Los unitarios, o se les conoce también como solo Jesús. Ellos dicen que Jesús es el Padre. Jesús es el Padre. No, pero no vamos a entrar en eso ahí mismo. Pero, entonces, tiene que estar claro, Dios es espíritu y no podemos, ni tenemos idea, o podemos visualizar eso de ninguna forma. No podemos, simplemente dejémoslo ahí. Hermano, hay tradiciones cristianas bastante antiguas, de hecho podríamos decir que son las más antiguas, que utilizan imágenes en sus liturgias, en sus rituales, y ellos justifican de que eso lo vienen practicando desde que la iglesia inició. O sea, y ellos tienen su manera de sustentar esas cosas con tradiciones. Pero eso es, para mí, honestamente, una falta al hecho de que Dios, a través de su palabra, ha declarado de que no quiere que se le haga imagen de ninguna cosa. O sea, que tratemos de representar como es Él para adorarlo. Y sin embargo, vemos estas dos tradiciones, sabemos cuáles son, de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, que en su liturgia usan ese tipo de elementos pues para adorar. Bueno, lo que yo entiendo es que después que esa imagen no cruce del fin pedagógico a ser adorado, por ejemplo, no hay ningún problema. Okay. Después que sea con un fin de enseñar, pedagógico, no pasa a idolatría. ajá,
Después que, ajá, que sea solo un fin pedagógico, enseñar algún concepto, idea. sobre esas cosas. Ujú. Sí, porque no podemos describir incluso Juan en el Evangelio, cuando bautiza a Jesús, dice que vio el Espíritu descender o en forma de paloma, pero no es que bajó como paloma o bajó como una paloma. Entonces él simplemente estaba usando una figura para tratar de expresar lo que él había visto. Y entonces el elemento está ahí. ¿Cómo se representa el Espíritu Santo? Generalmente como una paloma. Algunos van a decir que el segundo mandamiento prohíbe hacer imagen de Dios Padre, pero de Jesús que se manifestó en carne, no es pecado hacer imagen. Esa es otra discusión. la perspectiva de otras personas acerca de lo que exactamente está prohibiendo el segundo mandamiento. Y también puede suceder que perdamos la dirección de lo que en realidad es Dios como creador y todo lo que está debajo de él como creación, como cuando habla en el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que prefirieron más lo creado que al creador. Empezaron a hacer imágenes de todos los animales, empezaron a hacer cosas que hablan en el libro de ahí, pero no sé si eso lleva directamente a la línea de lo que usted está diciendo ahorita. No, después que no sea adorado, porque ¿qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. No te inclinarás ni las honrarás. Cuando dice que no te harás imagen, como Dios es espíritu, no sé cómo podrá, cómo le puedo explicar, cómo podré representar una imagen de algo que no se ve. O sea, como decirle, él está dando el mandamiento de que no te harás imagen. No sé en el concepto cómo será igual para que el ser humano haga una imagen, ¿verdad? O sea que en realidad no está haciendo nada, haciéndose una imagen de cualquier cosa creada ante la soberanía de Dios, porque no está haciendo la imagen de Dios para adorar, está adorando a otra cosa. No sé si de lo más creo yo pensando que puede perder la dirección de como somos creados para su adoración. Perdemos la dirección para adorar algo que está creado en la tierra. Y es lo que creo que el concepto que Dios dice que no lo hagan, que es como cuando el profeta que lo estaban persiguiendo, creo que los profetas de Baal, Elías, creo que ellos estaban haciéndose una comparación de en quién Elías creía, de un Dios invisible, un Dios que no se ve, un Dios que es más poderoso, y ellos creían en algo que solamente su límite de fe, que es, creo que viene también a entender por la naturaleza pecaminosa que tenemos, que nos limita a poder creer que hay un ser más poderoso que lo que nosotros podemos ver. Y Jesús también lo decía, bienaventurado el que no vio y creyó. Entonces ahí está como la diferencia entre cuando dice el mandamiento, no harás imágenes ni en abajo de la tierra, ni en lo que está creado. Es como un recorderismo, como que te estás recordando de eso, porque no sé si me voy a explicar. No sé, y también el contexto de la época en la que se dijo eso, porque estaban rodeados por pueblos que hacían imágenes de sus dioses o tenían imágenes que supuestamente adoraban como dioses. Entonces, para que ellos se mantuvieran santos y apartados de esas prácticas, Dios les ordena eso. Un comentario más es que lo que está enseñando la pregunta 4 y su respuesta, así como el segundo mandamiento, es que nosotros no somos capaces
de, com o material, representar o imaterial, o espírito. Nosotros não podemos, com o que é temporal, representar o que é eterno. Não podemos representar perfeitamente el ser que é infinito com a finitude humana. Então, o convite ou a aplicação de isto que estamos pensando aqui é que tanto a pergunta como o segundo mandamento nos chama como cristianos a adorar a Deus em espírito e em verdade, como dice Juan en el Evangelio capítulo 4. Sí, Entonces, porque esa es la cita o el texto principal en esta pregunta. Vamos a buscar Juan 4:24. Todos conocemos bastante el pasaje sobre Jesús y la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Entonces, no vamos a tener tiempo de ver los otros dos puntos, así que vamos a cerrar nada más con este aspecto de Dios es un espíritu. Entonces, Juan 4:24, Jesús y la mujer samaritana, me imagino que tienen bastante claro el relato, así que no vamos a releerlo nuevamente. Dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Especificándole a la mujer que no era en el monte o en Jerusalén, que Dios debía ser adorado, era el único lugar perfecto. Dios es espíritu, y recordemos, Dios es espíritu, pero es infinito, eterno e inmutable. Dios es infinito, así que está en todo lugar, y también está en todo lugar y en todo tiempo. Por eso, no importa si es aquí o allá, donde estemos, a Él se le adora igual. Él se le adora igual. Otro pasaje, vayamos a Lucas 24:39. Lucas 24:39, viendo la idea esta de que Dios es espíritu. Dios 24:39. Dice: mirad en mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Sí, ahí era Jesús presentándose ante los discípulos y mostrando su cuerpo resucitado. Entonces aquí Jesús nos dice que un espíritu no tiene carne ni huesos, pero Él sí era carne y huesos delante de Él. Eso es otro tema también bastante, que sería la unión hipostática, pero eso lo vamos a tener que verlo el próximo domingo. Vamos a ver otro pasaje entonces en Juan, capítulo 1:18. Juan 1:18. ¿Alguien que lo lea? A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Ok, dos más. Hechos 17:29. Hechos 17:29. Ajá. 17:29 dice: Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Ese es cuando Pablo estaba en Atenas. Y entonces estaban las otras esculturas y había un lugar para el Dios no conocido. Entonces Pablo estaba ahí predicándoles a los atenienses. Y por último, ya para Deuteronomio capítulo 4.
Deuteronomio capítulo 4, del 15 al 19. Deuteronomio 4, del 15 al 19. Lo leo, ¿no? Sí. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Sí, entonces aquí vemos que Dios, y ahí les recalca, no vieron figura alguna cuando se le apareció entre las llamas, en las llamas. Entonces, tiene que quedar claro este concepto: Dios es un espíritu, y tenemos que quedar claros y hacer la diferencia entre panteísmo, que ve a todo como Dios, una sola categoría, todo es Dios, y Dios está en todo también, según el panteísmo. Pero el cristianismo tiene dos categorías: no creado, Dios, y creado, todo lo demás. La diferencia entre Dios como espíritu y los otros seres creados como espíritu, porque solamente Dios es infinito, eterno e inmutable. Los ángeles, no. El alma humana, tampoco. Esos dos conceptos. ¿Qué más podemos decir acá en cuanto a esa idea? Un momentito, aquí unas conclusiones en cuanto a eso. Ok, entonces Dios es un espíritu distinto a toda criatura. Así que el próximo domingo estaremos viendo lo de los atributos de Dios, y también lo de cómo Dios se comunica con el hombre por medio de lo que se conoce como antropomorfismos, que son formas de expresar una idea con conceptos humanos, pues sentimientos. Dios expresa que tiene sentimientos, o Dios expresa, o se expresa en la Biblia que la mano de Jehová, los ojos de Dios, el dedo de Dios, etc. Esos son antropomorfismos. Así que eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que hemos visto hoy? Tengo una sobre lo que es el alma y el espíritu. Porque mencioné antes que el alma y el espíritu son juntos. No, para el concepto reformado, el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Ajá. Entonces, cuando se habla de espíritu o de alma, son intercambiables. Sinónimos. Ajá. Eso se llama dicotomía, ¿verdad? Ajá, la dicotomía del ser humano. Por eso, cuando usted va a la confesión, cuando usted lee sobre Jesús, él adquirió un cuerpo y un alma racional. Porque para el concepto reformado, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Hago la pregunta porque cuando fue creado el hombre no se menciona el alma, sino que se menciona aliento de vida. Ajá, aliento de vida, el espíritu. Entonces se menciona Dios sopló. el espíritu solamente. Ajá, Por eso que como no se menciona el alma, por eso hice la pregunta dónde aparece entonces en realidad a reducir alma. Depende de la traducción, de la versión que tenemos. Sí. Porque en el hebreo el sentido es de alma viviente. Ajá. Cuando habla Sí, era el hombre un alma viviente. Sí, sí. Okay. ¿Y el término hebreo cuál es, pastor? Ahora no me... Nefesh. No. Sí, Sí, pero es un término que se viene utilizando en el Antiguo Testamento de manera regular. Eso es lo que... Ok, entonces, para terminar, vamos a repasar la pregunta y la respuesta.
Dice la pregunta número 4, ¿qué clase de ser es Dios? Dios es un espíritu, es infinito, eterno e inmutable. En su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. No sé si lo tiene diferente allá el texto. Sí, lo tiene, pero es lo mismo. Ok. Sí, así que oremos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por este corto tiempo que hemos compartido y hablado sobre tus atributos, Señor, tus características, lo que tú eres, para tener un conocimiento y un entendimiento correcto, de acuerdo a tu palabra, de lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en estos pasajes que hemos leído en el día de hoy y en lo que dice tu propio Hijo, Señor, que Dios es espíritu. Amado Padre, bendícenos, pon en nuestros corazones el deseo de estar atentos en todo lo que se haga durante el culto, especialmente en la predicación, Señor. Dispón nuestros corazones y nuestras mentes a estar gozosos en todo lo que se haga en este tiempo y que podamos salir edificados. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.